Bueno, vamos con este problema en el que nos habla de que vamos a tener dos esferas cargadas que tienen una masa de 5 gramos y están suspendidas de sendos hilos de 20 centímetros de longitud. Si las esferas tienen una carga de 3 por 10 a la menos 8 coulombios y menos 3 por 10 a la menos 8 coulombios, es decir, el mismo valor, pero sino opuesto respectivamente, y se hallan en el seno de un campo eléctrico uniforme, quiere decir que vale lo mismo en todos los puntos, en la dirección positiva del eje X, calcula la intensidad del campo eléctrico, ¿vale? Hay que recordar que la intensidad del campo eléctrico es otra forma de intensidad de campo eléctrico o campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en esa región del espacio? ¿Vale? Ese campo eléctrico que me dice que las esferas cargadas se hallan en el seno de un campo eléctrico uniforme. ¿Cuánto vale ese campo eléctrico? ¿Vale? Y nos dice que lo que ocurre es que las masas van a quedarse en equilibrio y los hilos forman un ángulo de 15 grados con la vertical. Bien, entonces como vamos a tener que dibujar el sistema de fuerzas para ver cómo se establece el equilibrio, y yo sé que si las esferas están en el seno de un campo eléctrico, sobre ellas va a actuar una fuerza. ¿Vale? Entonces voy a tener que dibujar las fuerzas y aplicar la segunda ley de Newton, entendiendo que se va a dar una situación de equilibrio de tal forma que el sumatorio de las fuerzas tiene que ser 0. Bien, el primer paso siempre es saber, como quiero saber las fuerzas que actúan sobre una de las esferas, sobre la otra sería una situación completamente simétrica, vamos a ver qué cuerpos actúan sobre las esferas. Entonces, sobre las esferas actúan, ¿quiénes actúan? Recuerda siempre, las interacciones en física siempre pueden ser por contacto o a distancia. A distancia, es decir, que no es necesario el estar en contacto, si están en contacto los cuerpos también, pero no es necesario, sabemos que es la interacción gravitatoria y la interacción electromagnética. De momento estamos viendo la electrostática. ¿Vale? Dos cargas no tienen por qué estar en contacto físico para que una interaccione con la otra a través de una fuerza eléctrica. Entonces, sobre cada una de las esferas, ¿qué cuerpos actúan? Pues sobre cada una de las esferas actuará la otra. La otra esfera cargada que ejercerá una fuerza eléctrica. ¿Quién más? Me dicen que las cargas están en el seno de un campo eléctrico. Bien, pues ese campo eléctrico le ha tenido que generar otra u otras cargas, ¿vale? Que, digamos, no aparecen en el dibujo. No van a aparecer en el dibujo. Otra u otras cargas diferentes a estas dos esferas que generan el campo eléctrico que hay en esta zona del espacio. Y entonces, ¿qué fuerza producirán sobre cada una de las cargas? Pues ya sabemos que por definición de campo eléctrico, que es fuerza por unidad de carga, en un determinado punto, por la fuerza que va a actuar sobre cada una de las cargas es el campo eléctrico al que se ven sometidas por el valor de la carga Q que sufre el campo. ¿Qué otros cuerpos? Me dicen la masa de 5 gramos, es que estamos haciendo el experimento en la Tierra, entonces tenemos la fuerza gravitatoria o peso. En el tema anterior vimos cómo se describe la intensidad del campo gravitatorio, etc. Pero en general, si me hablan de un experimento que se hace en la Tierra, el peso lo vamos a describir como masa por G, por la aceleración de la gravedad. ¿Vale? La fuerza gravitatoria es m por G. Me refiero que nosotros, el vector de intensidad del campo gravitatorio es fuerza por unidad de masa, análogamente a como aquí el campo eléctrico es fuerza eléctrica, estaríamos hablando en este caso por unidad de carga.
Y entonces fíjate que la fuerza gravitatoria es m por g. Aquí lo único que vamos a decir cuando hablo del peso, que es la fuerza gravitatoria, cuando podemos considerar a g con el valor al que estamos acostumbrados de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es siempre que estemos a pequeñas distancias sobre la superficie terrestre o directamente sobre la superficie terrestre. ¿Vale? Si no nos dicen lo contrario, podemos utilizar esta expresión, pero fíjate que es la misma que habíamos visto. ¿Vale? Lo que pasa es que en el tema anterior vimos como el vector intensidad de campo gravitatorio varía con la altura, claro, pero aquí vamos a considerar que estamos en un laboratorio en la Tierra. Y todas estas son fuerzas a distancia. Las dos primeras son fuerzas eléctricas, esta es fuerza gravitatoria, ¿vale? ¿Y quién está en contacto con la masa cargada? La cuerda, que va a ejercer una determinada tensión, ¿vale? Bien, pues ya sabemos quiénes van a actuar, pues vamos a irlo dibujando. Siempre es importantísimo hacernos un dibujo. Vamos a dibujar la situación. Por aquí tendríamos una cuerda. Por aquí tendríamos la otra. Vamos a dibujar ahora estas esferas. ¿Vale? Me dicen que forma 15 grados. Entonces tendríamos esto de aquí y este ángulo 15 grados. ¿Vale? Vamos a dibujar los ejes. Me voy a fijar, por ejemplo, voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre la carga de la derecha. Pues como me interesa dibujar las fuerzas que actúan sobre ella, voy a dibujar mis ejes X e Y centrados en esa masa cargada. ¿Vale? Así. Entonces este es mi eje X, este es mi eje Y. Y ahora vamos a dibujar las fuerzas, que si queréis las dibujamos en rojo para que se vean mejor. Y un poco más gruesas. Vale, pues habíamos dicho, el peso de la Tierra siempre es perpendicular a la superficie terrestre. Bien, ese será el peso. ¿Qué otras fuerzas? Hemos dicho, vamos a poner nombres antes. Habíamos dicho que voy a llamar a esta carga Q1 y voy a considerar que es la carga negativa. A esta la voy a llamar Q2 y vamos a considerar que es la carga positiva. Vale, luego seguiré con los nombres. Vamos a dibujar más vectores. A este le voy a llamar F2. Vale, ahora lo comentamos. Es la fuerza que ejerce el campo. Me dicen que hay un campo eléctrico uniforme en la dirección positiva del eje X. ¿Vale? O sea, tendríamos el campo eléctrico en cualquier punto. ¿Vale? Y en este punto de aquí, pues el campo eléctrico, y como esta carga es positiva, el vector fuerza que actúa sobre ella, pues va a tener esa dirección y sentido que acabo de dibujar. ¿Qué más fuerzas actúan? Como estas dos cargas son de signo opuesto, ahora lo vamos a comentar, pero sé que va a actuar esta otra fuerza, que es la que ejerce Q1 sobre Q2, la fuerza que sufre Q2, que es atractiva. Y luego tenemos la tensión que siempre va a lo largo de la cuerda, ¿vale? Así. ¿Vale? Bien, pues vamos a poner nombres, vamos a ponerlo en rojo, nombres de las fuerzas, a esta la voy a llamar F2, a esta la voy a llamar F1,2, este es el peso y esta es la tensión de la cuerda. Como la única fuerza que no tengo sobre los ejes es la tensión, pues tengo que descomponer sus componentes. A esta la voy a llamar T sub I y a esta de aquí la voy a llamar T sub X. ¿Vale?
Vamos a fijarnos un poco en los campos. Esos dos campos eléctricos que se establecen. ¿Vale? Vamos a dibujar aquí una línea. Vamos a dibujar aquí esta carga Q2, que es la que está sufriendo el campo. Fíjate que tenemos, por un lado, el campo eléctrico creado. Si yo quiero un poco analizar esta fuerza F1,2, que podrías decir, hombre, es la fuerza de Coulomb, la fuerza entre dos cargas. Vale, pero el vector campo eléctrico, el entender qué significa la magnitud campo eléctrico, nos permite calcularlo para cualquier situación. Entonces, este es el campo eléctrico generado por esta carga negativa en este punto. ¿Vale? Siempre, como eran, el campo eléctrico generado por una carga negativa, las líneas del campo eléctrico siempre entran hacia ella. ¿Vale? Entonces aquí el punto que me interesa es el punto donde está la carga. Entonces aquí el vector campo eléctrico generado por esta carga es este de aquí, este que yo he llamado E1,2. ¿Vale? Entonces fíjate que F1,2 es la fuerza entonces que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, la fuerza que sufre la carga 2, que es la que a mí me interesa, la que tiene el punto de aplicación en la carga 2. Entonces esta F1,2 va a ser Q2 por este campo E1,2. Carga que sufre el campo y la carga Q1 es la que genera el campo, este campo E1,2. ¿Vale? Entonces fíjate que este campo E1,2 en módulo, como es el que produce una sola carga, es K por el módulo de Q1 partido de D al cuadrado. D es la distancia entre las cargas. ¿Vale? Y entonces, como esta carga Q2 que sufre el campo es positiva, pues esta fuerza F1,2 pues tiene la dirección y el sentido que hemos dibujado. ¿Vale? Para que veamos que coincide. Y fíjate que en módulo F1,2, claro, va a salir lo mismo que si yo aplicase la ley de Coulomb. Lo que pasa es que si yo pienso siempre en campo eléctrico, pues voy a obtener la ley de Coulomb y muchos otros resultados mucho más generales. Me va a quedar esto, claro. Fíjate que este es el módulo dirección y sentido. Yo lo he deducido, yo lo veo claramente en el dibujo por el signo de las cargas, etc. ¿Vale? Tiene la dirección del eje X, sentido negativo. Bien, y F2 es la fuerza debido al campo eléctrico, que ya hemos dicho, ese campo eléctrico que antes dibujé un poco para verle, pero no lo he dibujado ahora porque los únicos vectores que quiero dibujar son las fuerzas que actúan sobre la carga Q2. Y habíamos comentado que era Q2 por E. Este es el campo que existe en esta región del espacio y que me están preguntando, el problema tiene como incógnita el valor de este campo eléctrico E. Y claro, si el campo eléctrico tiene la dirección y sentido positivo del eje X y vale lo mismo en todos los puntos, pues exactamente en este punto de aquí, pues yo podría dibujar el campo eléctrico E de esta forma. Este sería el campo eléctrico E en ese punto. Luego el vector fuerza, F2, es este. ¿Por qué? Porque como esta carga Q2 que sufre el campo es positiva, estos dos vectores F2 y E comparten la dirección y comparten el sentido. ¿Vale? Vamos a borrar aquí un poquito. Y vamos a seguir. Como voy a necesitar el valor de D, fíjate que el valor de D, la distancia entre las cargas, no me la dan directamente, me dicen la longitud de la cuerda y el ángulo que forman. Pues en el dibujo, fíjate que tenemos la longitud de la cuerda es 0,2 metros, este ángulo es 15 grados, fíjate que me estoy fijando en este triángulo rectángulo de aquí,
y esta entonces es D medios. Entonces D es 0,4 por el seno de 15 grados y nos sale 0,1 metros, ¿vale? D vale 0,1 metros. Bien, quiero mantener el dibujo todo un momento para verlo bien. Vamos entonces ya a aplicar la segunda ley de Newton. Recuerda que es siempre esta expresión, sumatorio de las fuerzas que actúan sobre la partícula. En este caso, la partícula que me interesa a mí es esta partícula cargada Q2, y siempre, para descomponer, dos vectores son iguales si lo son componente a componente. Por eso siempre se establece las fuerzas sobre el eje X y las fuerzas sobre el eje Y. ¿Vale? Pues fíjate, si tomo el eje X, las fuerzas sobre el eje X, fíjate que son F2, la componente X de la tensión y F1,2. Fíjate que la fuerza F2 tiene la dirección del eje X sentido positivo. ¿Vale? Podría poner aquí un más y este es el módulo. La fuerza F1,2 en cambio tiene el sentido negativo. Y tengo cuidado aquí de poner módulos, ¿vale? Porque ya el sentido, si pusiese la fuerza F1,2 sin más, podría aparecer otro signo que me cambiase este, pero es que la fuerza F1,2 tiene el sentido negativo. Así, pongo las componentes, la componente de la tensión también es negativa y esto tiene que ser igual a 0. Esta es la condición de equilibrio. Condición de equilibrio, es decir, que si no varían las fuerzas que están actuando sobre las masas, eso seguirá, esas masas seguirán sin cambiar su estado de movimiento indefinidamente, y esa es la primera ley de Newton, ¿no? Que todo cuerpo mantendrá su estado de movimiento, ya sea el reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras sobre el cuerpo no actúe una fuerza neta, es decir, el sumatorio de las fuerzas que actúan sea 0. En este caso me están diciendo que están en reposo, pues para que sigan en reposo, para que no varíe su estado de movimiento, para que no varíe su velocidad, entonces la aceleración tiene que ser 0. Para que la aceleración sea 0, el sumatorio de las fuerzas tiene que ser 0. Por eso igualamos a 0. En el eje Y, ¿qué tenemos? Que la componente Y de la tensión menos el peso. Fíjate, me voy al eje Y y digo, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje Y? La componente Y de la tensión y el peso. Según me he definido yo el sentido positivo del eje Y hacia arriba, entonces la tensión tiene el sentido positivo, el peso el negativo, y esto tiene que ser igual a 0. Si sustituyo un poco lo que habíamos visto antes, tengo el módulo Q2 por E. Cuidado con las cargas. Si hemos dicho que esto es el módulo de la fuerza, pues tengo que poner el módulo, ¿vale? El módulo de F1,2, porque si pusiese carga sin más, no, que la carga 1 es negativa, y entonces cambiamos signos y entonces la hemos liado parda. ¿Vale? La componente de la tensión es T por el seno. A esta ecuación la vamos a llamar 1. Y la ecuación que nos sale en el eje Y es esta de aquí. M por el módulo de G. Fíjate que siempre pongo módulo en todo lo que es vector. La masa es un escalar, pues nada, siempre tiene un valor positivo. Aquí puedo despejar la tensión, me quedará 5,07 por 10 a la menos 2 newton. Y ahora sustituyo este valor, lo llevo aquí. Fíjate que aquí lo que tengo es que conozco todo menos el campo eléctrico y la tensión. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. A mí lo que me interesa es el valor de E. Bueno, despejo la tensión y la sustituyo aquí. Y nada, sustituyendo, os dejo que hagáis la cuenta. El módulo de E vale 4,63 por 10 a la 5 unidades. Es que no me acuerdo. Bueno, a ver, ¿te acuerdas de la definición? Fuerza va en newtons, carga va en coulombs, ya está. Oye, que te preguntan en la intensidad de campo, ¿qué tengo que poner, el módulo o el vector? Si tienes dudas, ¿qué harías? Eso es, el vector. Las dos cosas, módulo y vector. Tienes el módulo y el vector, ¿quién es?
El vector campo eléctrico te dicen que tiene la dirección del eje X sentido positivo. Y ya sabes el módulo, pues entonces esto vale más 4,63 por 10 a la 5. Tienes el módulo. Vector unitario Y, que te dice, oye, este vector tiene la dirección del eje X, el sentido positivo, y el módulo vale lo que habíamos comentado, claro. Y hemos terminado el problema.